Gracias por conectarse y bienvenidos a Un Clic con Microhome, una sección digital con invitados especiales expertos en tecnología, donde te hablaremos de lanzamientos, soluciones y productos 100% pensados en tu negocio. El día de hoy nos acompaña Javier Velilla, Business Unit Manager de HP Enterprise para Ingram, Colombia, quien nos hablará sobre las opciones de almacenamiento e hiperconvergencia que tiene HP Enterprise para las empresas colombianas y sus soluciones escalables. Javier, un gusto tenerte invitado, te cedo la palabra. Gracias equipo Micron por la invitación. Gracias queridos asistentes por acompañarnos en este día. Mi nombre es Javier Velilla. Yo trabajo para Ingram Micro Colombia como Business Unit Manager de Hewlett Packard Enterprise Hybrid IT. Y hoy tengo el placer de acompañarlos para compartir un poco de conocimiento referente a lo que tiene que ver con la hiperconvergencia. La hiperconvergencia eh, es un concepto que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo y ha sido muy bien adoptado en todo el mundo de la tecnología. Y a través de lo que hoy vamos a conversar, nos vamos a dar cuenta por qué en el título de esta presentación hablamos de reimaginar la hiperconvergencia, porque ha ido evolucionando y hemos ido notando cambios aquí. Entonces, básicamente, de eso vamos a hablar hoy. Cualquier pregunta que tengan, la idea es que vayan tomando nota y al final vayamos resolviendo cada una de ellas. Eh, Hoy estamos hablando de que el mundo hoy se mueve de manera digital y todo estamos hablando alrededor de eso, la empresa digital. Y básicamente cuando hablamos de esa empresa digital tenemos que hablar de una aceleración en lo que tiene que ver con aplicaciones, con datos y todo eso enmarcado en un tema de innovación constante. A eso hoy nos estamos enfrentando en las distintas organizaciones y esto aplica para todos los segmentos de educación, financiero, gas, retail, en cualquier segmento estamos viendo este tema. Bueno, entrando en materia, me gustaría compartirles lo que tiene que ver en el concepto de hiperconvergencia. ¿Qué es la hiperconvergencia? Digamos que anteriormente, antes que existiera este concepto, hablábamos de la convergencia y básicamente era de sistemas de servidores por un lado, los switches por otro lado, el almacenamiento por otro lado, y lo máximo que podíamos llegar a hacer es que esto viniera empaquetado de fábrica y a eso le llamamos sistemas convergentes. Cuando aparece la hiperconvergencia va más allá de eso. Y básicamente, ¿qué es la hiperconvergencia? Es tomar esos almacenamientos, esa conectividad y ese poder de cómputo y consolidarlos en un pool de recursos que se vean como un solo sistema, como lo vemos en esta gráfica. El mejor ejemplo de hiperconvergencia es este. Anteriormente, y todos creo que somos usuarios de este tema, anteriormente teníamos un dispositivo para ejecutar cada tarea. Para las fotografías necesitamos una cámara, para escuchar música una grabadora, CDs, para, no sé, para cualquier actividad que íbamos a realizar necesitamos un componente distinto. Digamos que hoy en día todo eso lo tenemos en un teléfono inteligente. Básicamente el concepto de hiperconvergencia lo podemos comparar con un teléfono inteligente, donde tenemos absolutamente todas las tareas, las podemos ejecutar desde un mismo dispositivo. Eso es la hiperconvergencia. Ahora, la idea de la hiperconvergencia, ¿cuál es? Hacerle la vida más sencilla a los gerentes de IT, a los administradores de IT y a las organizaciones como tal. ¿Por qué ¿Por qué la hiperconvergencia hace esa vida más sencilla? Por tres simples conceptos. Primero, porque es simple de instalar, ¿sí? Son infraestructuras que ya vienen definidas con el software integrado, ya vienen
preempaquetadas, por llamarlos de alguna manera, y que cuando llegan al centro de datos es muy fácil su implementación. Eso es el primer punto. Segundo punto, hablamos de que es simple para administrar. La administración unificada de la infraestructura hace más fácil la vida a los administradores. Ya vienen políticas automatizadas, procesos automatizados que antes se hacían de manera manual, ahora son mucho más sencillos de hacer. Y el tema del crecimiento también es muy simple. Escalabilidad predecible de cómputo y del almacenamiento. Podemos identificar cuando tenemos, digamos que en esos almacenamientos ya se van a llenar o tienen problemas de desempeño. Podemos tomar acciones de una manera más rápida y es fácil de crecer. Y lo interesante aquí es que uno dice, bueno, la hiperconvergencia, ¿para qué tipo de compañía aplica? Aplica para todo tipo de compañía, no importa si es pequeña o si es grande, dependiendo de los requerimientos de la misma, podemos arrancar pequeños y en el transcurrir del tiempo podemos ir creciendo de una manera muy simple. Listo. Ahora, ¿qué nos enfrentamos en el día a día? Cuando la complejidad no es resuelta, los dolores de cabeza permanecen ahí. Después del día 2, ¿cuáles son los desafíos cuando se adquiere infraestructura? Si no tuviera una infraestructura hiperconvergente, estos son los retos a los que nos vemos enfrentados: interrupciones de las aplicaciones y casos de soporte. O sea, tenemos un stop en los sistemas porque algo sucedió, porque algo le pasó a la aplicación, porque se dañó algún componente separado, ajuste constante requerido para optimizar recursos. Entonces tengo que parar, mirar qué me está sobrando aquí, cómo lo hago acá. Eso siempre son retos a los que nos enfrentamos día a día. Rigidez para escalar en cómputo y almacenamiento. Entonces tengo que bajar todo el sistema para poder crecer en procesamiento. Tengo que bajar los sistemas para poder crecer en almacenamientos. ¿Sí? Y por eso es que necesitamos que la hiperconvergencia se convierta en nuestro aliado. Esta solución de hiperconvergencia de las que hoy vamos a hablar resuelve en este tipo de situaciones y nos mejora mucho mantener nuestros sistemas completamente al día. Y dígame, hoy en día tener los sistemas por fuera de producción se convierte en pérdida de dinero constante. Y aquí la hiperconvergencia se convierte clave para cada uno de ustedes. Ahora, cuando estamos hablando de infraestructura, tenemos infraestructuras que son definidas por hardware, otras que son definidas por software. La hiperconvergencia tradicional viene definida por hardware, ¿sí? Porque tiene componentes de hardware que en sí hacen parte del componente, ¿sí? Los hardware son complejos, son manuales, son reactivos, son dispendiosos. Cuando es una arquitectura definida por hardware es así. Cuando tenemos arquitecturas definidas por software, que aquí empezamos a hablar de hiperconvergencia, digamos que ya empezamos a tener temas de automatización, temas de entrega de recursos por demanda, pero el soporte sigue siendo reactivo y digamos que es un poco más eficiente que en infraestructuras definidas por hardware. El componente de la hiperconvergencia de HP tiene algo que la hace más eficiente que cualquier otra hiperconvergencia, y es la introducción de la inteligencia artificial. Y más adelante vamos a hablar un poco del tema. En la inteligencia artificial, cuando le metemos a esa infraestructura inteligencia artificial, ya tenemos sistemas más autónomos, sistemas que se pueden autorreparar, sistemas que pueden predecir qué puede suceder y con base a esas predicciones tomar acciones. Y digamos que esa automatización es mucho más optimizada.
Listo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, HP no solamente es inteligencia artificial, sino que es inteligencia global. Básicamente tiene que ver con que se puede autoadministrar, se puede autorreparar y se puede autooptimizar. La inteligencia artificial que tiene HP, que viene, es un tema, es una tecnología que se llama InfoSight. InfoSight lo que hace es recolectar una minería de datos que recolecta eh, eh, métricas de todos los sistemas instalados a nivel mundial de servidores, de almacenamiento, de sistemas de hiperconvergencia de HP y va aprendiendo de ellos. Y con base a ese aprendizaje va tomando acciones. Por eso podemos decir que se autoadministra, que se autorrepara y que se autooptimiza. Entonces, vamos un paso más allá de la hiperconvergencia. Por eso nosotros le hemos llamado hiperconvergencia 2.0. Y aquí voy a hablarles un poco de la historia de InfoSight, que es esa tecnología que nosotros usamos para poder entregarles a ustedes una inteligencia global, ¿no? Entonces, cuando en el 2011 que nace InfoSight, como para hacer un poco de historia, InfoSight viene o venía de un portafolio que adquiere HP que se llama Nimble. Nimble, InfoSight nace con Nimble y es esa nube de minería de datos de HP que va recopilando información, va analizando puntos, sensores, procesamiento, aplicaciones, todo lo que tiene que ver relacionado con la infraestructura y las aplicaciones, haciéndole una inteligencia y donde va tomando, donde va notando que hay fallas y corrige, él toma esas acciones que pasó en ciertos sistemas y los va aplicando en el resto de componentes. Por eso hablamos de esa predictibilidad que tiene nuestros sistemas de hiperconvergencia. Entonces, en 2011 se analizaban decenas de millones de datos, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar de automatización de soporte predictivo con esos análisis. Para el 2014 ya estábamos hablando de 45 trillones de puntos de datos analizados. Y ahí hablábamos ya de analítica de máquinas virtuales. Ya entrábamos hasta el punto de las máquinas virtuales como tal. En el 2017 ya estamos hablando de 375 trillones de puntos de datos analizados. Y para el 2019 ya estamos hablando de 1.250 trillones de puntos de datos actualizados. Hoy en día estamos hablando de 1.558 millones de horas ahorradas con analítica predictiva. Eso, eso hace que la administración y la gestión de estos sistemas sea más más sencillo. ¿Por qué razón? Muchas veces se abren casos y se cierran de manera automática sin que ni siquiera el administrador de sistemas se haya enterado. Entonces, esto le pone un plus a nuestra solución que no tiene la competencia. Un plus a nuestra solución que le ayuda a ustedes a mantener las aplicaciones funcionando de manera permanente. Ahora, hablemos un poco de cargas de trabajo. Entonces, cuando hablamos de cargas de trabajo, tenemos que hacernos varias preguntas. Entonces, ¿cuántas máquinas virtuales serán soportadas en mi infraestructura? ¿Cómo crecerán las aplicaciones y la capacidad en el tiempo de ese almacenamiento que voy a requerir? ¿Tenemos requerimientos de espacio para hacerlo? ¿Cuáles son los niveles de servicio para el rendimiento, la disponibilidad y protección de esos datos? Ahora, ¿dónde voy a montar mis cargas de trabajo? Ahí tengo que hacer una elección eh, correcta. Tengo que usar la herramienta correcta para esa carga de trabajo. Si bien la hiperconvergencia cubre gran cantidad de requerimientos, hay requerimientos que no lo cubre la hiperconvergencia tradicional. En los modelos que hoy vamos a ver, HP tiene dos modelos de hiperconvergencia con los cuales lo enfocamos en estas cargas de trabajo. Hay cargas de trabajo
que funcionan perfectamente en una tecnología y hay cargas de trabajo que funcionan mejor en otra tecnología. Listo. Entonces, cuando hablamos de hiperconvergencia, las cargas de trabajo predecibles, es decir, que no tienen una exigencia en demanda de procesamiento muy alta, ideales para aplicaciones de propósito general, sucursales, oficinas remotas. Eh, el almacenamiento y el cómputo crecen de manera conjunta, de manera fácil y tiene una administración simplificada. Normalmente cuando los clientes, ustedes usan almacenamiento externo, digamos, es porque tienen cargas de procesamiento y de almacenamiento más grandes, ideales para mayor escala y aplicaciones de emisión crítica, por ejemplo. Bases de datos que requieran ciertos IOPS en las aplicaciones, etcétera. Donde el almacenamiento y el cómputo ya no escalan de manera conjunta, sino cada uno independiente. Puedo necesitar más cómputo en cierto momento, puedo necesitar más almacenamiento en otro momento, etcétera. Y donde los crecimientos son más flexibles, ¿sí? Aquí digamos que se necesita sacrificar un poco más esa simplicidad. Eso es lo que pasa hoy en día. Ahora, son dos experiencias que no son nada fáciles, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a suplir esas experiencias? Entonces, en ese modelo de hacia dónde se está moviendo la industria, y HP, la estrategia de HP en lo que tiene que ver con hiperconvergencia, estamos hablando de dos tecnologías, hiperconvergencia y la hiperconvergencia desagregada, y ahorita vamos a ver. Entonces tenemos, digamos que todo esto que vimos anteriormente de InfoSight, de la predictibilidad, de la autorreparación, del autodiagnóstico, de casos que se abren solos y se cierran solos porque la inteligencia artificial nos ayuda a recuperarlos, aplica para ambas tecnologías. Entonces, ahí tenemos estas dos, hiperconvergencia desagregada. Los datos van a estar aquí ubicados, el control hiperconvergente y la inteligencia global de la que ya les he venido hablando. Entonces, todo esto es gestionado a través de InfoSight. Esa inteligencia global se llama InfoSight y ya empezamos a hablar un poco de nombres. Y ahorita vamos a ver qué características tiene el uno, qué características tiene el otro rápidamente. Entonces tenemos HP Simplicity, eh, la solución hiperconvergencia más sencilla para cargas de trabajo de propósito general en el borde y en oficinas remotas. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Y tenemos HP Nimble Storage de HCI, que es la hiperconvergencia desagregada, donde tenemos el cómputo, puedo crecer en el cómputo de manera independiente y en el almacenamiento con Nimble de manera independiente. Es una hiperconvergencia desagregada para una escala flexible y cargas de trabajo de emisión crítica. Entonces ahí estoy resolviendo esos problemas que no me cabían en la hiperconvergencia tradicional porque requerían mucho nivel de IOPS en el almacenamiento, cargas que no se podían correr en la hiperconvergencia con Simplicity, ahora las podemos correr en Nimble Storage de HCI. Por eso es importante al momento de ubicarnos y ahí con Microsoft nosotros podemos ayudarles a definir a ustedes dónde están ubicados y cuál es la mejor tecnología que puede aplicar para sus necesidades. Entonces, hablemos un poco de Simplicity. Entonces, Simplicity es una solución de hiperconvergencia impulsada por la inteligencia artificial más sencilla para cargas de propósito general, eh, pensando también en tener oficinas remotas. Y ahorita vamos a ver las grandes bondades que tiene esta tecnología. Es inteligente, es muy simple, es eficiente y está optimizado para el borde. Y también está habilitado para
para la nube como tal. Entonces, aquí hay 4 puntos que nos ayudan a definir esta hiperconvergencia con SimpliVity. Sistema todo en uno, todo el data center, eliminamos los silos y estamos con alta disponibilidad desde 2 nodos. No necesitamos tener 3 y 4 nodos para entregar cierta disponibilidad, ¿no? Nosotros aquí ya desde 2 nodos estamos entregando una alta disponibilidad. También estamos entregando recuperación de desastre y backup integrado. Esta solución ya viene con los backups integrados y ahorita vamos a ver un poco del tema. Podemos escalar sin interrupciones de manera flexible, sin tener que bajar la infraestructura. Arrancamos con 2 nodos. Si necesitamos colocar un nodo para aumentar procesamiento y almacenamiento, lo podemos hacer en línea. No necesitamos bajar el sistema como tal. ¿Listo? Administración global unificada. Si yo tengo varios sistemas y más adelante lo vamos a ver en distintas sedes, yo tengo una gestión donde globalmente puedo gestionar y administrar todos los SimpliVity, los nodos de SimpliVity que tenga localmente y remotamente. Optimización automática. Él automáticamente, permanentemente se está optimizando para entregar los recursos de la mejor manera posible. Y otro punto, que esto es nuevo, y es que yo tengo tengo las actualizaciones a un solo clic, donde puedo actualizar firmware para todos los sistemas que tenga, tanto local como remotamente. Puedo actualizar el hipervisor y puedo tener actualizaciones de sistema operativo a un solo clic. Y la inteligencia global, que anteriormente no se tenía y ahora se tiene con InfoSight, donde tenemos esa analítica predictiva y esa automatización del soporte que antes no teníamos. Entonces, esto, digamos que hasta aquí teníamos, es la hiperconvergencia tradicional. Con HP tenemos estas dos ventajas adicionales. Con SimpliVity, de un solo clic poder actualizar todo mi sistema, desde el firmware hasta el sistema operativo, y la inteligencia global para esa analítica predictiva y automatización de soporte que nos entrega. Entonces, antes, y aquí se resume un poco más el concepto de hiperconvergencia. Antes, para tener un data center de características empresariales, yo que necesitaba switches de Tor, servidores, con el hipervisor instalado, switches de almacenamiento, el almacenamiento en alta disponibilidad, las copias de seguridad y de duplicación, un optimizador de WAMP cuando estoy pensando en replicar discos de estado sólido para tener mejor desempeño de las aplicaciones, el almacenamiento caché para la ejecución de las mismas, aplicaciones para el respaldo de datos, etcétera, y adicional el monitoreo en sitio. Todo esto ahora lo tenemos en un solo dispositivo, que son los nodos de SimpliVity. Entonces, ahí hablamos de silos colapsados. No se requiere, mejor dicho, los silos están colapsados, ya no tengo silos. No requiero un especialista para gestionar esta infraestructura porque es muy fácil de hacerlo. Y pues como no tengo que adquirir todo esto, sino que simplemente adquiero mis nodos y la conectividad, pues obviamente eso se ve reflejado en costos más bajos de infraestructura comparados con la infraestructura tradicional. ¿Listo? Ahora es una plataforma de datos, de virtualización de los datos. No solamente es que virtualizo y ya, porque eso lo podemos hacer con un servidor tradicional, sino la tecnología que eso tiene alrededor de eso, que me permite tener una virtualización de los datos de manera global, donde yo puedo gestionar mi infraestructura de manera centralizada. Puedo hacer réplicas entre sitios sin tener que comprar ningún software de réplica adicional. Entonces, por eso hablamos de movilidad y gestión global. Y todo está centralizado en las máquinas virtuales. Resiliencia y copia de seguridad y recuperación ante desastres. Yo puedo hacer copias locales, copias de un sitio a otro, copias entre distintos sitios, entonces, sin tener que tener nada adicional. Y lo más chévere de esto es que todo lo puedo hacer
con la eficiencia de datos garantizada. ¿Eso qué significa? Que el dato está deduplicado desde el principio. Cuando lo llevo al otro lado va completamente deduplicado y eso es una gran ventaja en lo que tiene que ver con optimización de datos y en optimización de la réplica como tal. Entonces aquí podemos gestionar todos los recursos en federación a nivel de grupos, mover los datos entre sitios sin interrupciones y aquí estoy eliminando los hilos de información. Entonces, si yo tengo sitio principal y diferentes sitios alternos, yo puedo programar réplicas entre sitios, entre los distintos sitios, o no réplicas, podría inclusive replicar backups del sitio principal al sitio alterno, de los sitios alternos al principal, de uno a uno, de todos a uno y de uno a todos. Entonces, la flexibilidad que tengo con Simplivity y que todo con Simplivity es que todo está incluido. Aquí no tengo que comprar nada, todo viene embebido en la solución como tal. Entonces, cuando hablamos de movilidad y gestión centrada en las máquinas virtuales, estamos hablando de esto. Más de la mitad de nuestros clientes se beneficiaron con promedio del 53% en crecimiento de productividad de su personal por todas estas bondades que estamos hablando. Entonces, aquí a mano izquierda estamos viendo cómo se ve la consola de Simplity en el vCenter. Los que ya han tenido la posibilidad de trabajar con VMware, esto es una ventana del vCenter. Y simplemente lo que agregamos, y por eso hablamos de una administración simple, es una pestañita que se llama HP Simplivity y ahí podemos ver el dashboard de la solución. Entonces, aquí vamos a observar un poco la eficiencia que nos puede entregar una solución como Simplivity. Aquí en este círculo estamos viendo que todos los datos que hay en la solución pesan 607 teras, incluyendo los backups como tal. Y aquí me está diciendo que para este cliente está obteniendo una optimización, una eficiencia de datos de 105 a 1. ¿Eso qué significa? Que esos 607 teras que tengo en total en mi infraestructura, solamente estoy requiriendo o estoy usando de manera física 5.8 teras, 5.8 teras, por la eficiencia que me entrega Simplivity, ahorrando, teniendo un ahorro en teras de 602 teras en este cliente. Ahora, las tareas de ejecución son muy sencillas y simples en esta solución. Con un solo clic derecho puedo hacerle backup a una máquina virtual, clonar una máquina virtual, mover la máquina virtual de un sitio a otro, setear las políticas de backup, cómo quiero hacer esos backups y todo con un simple clic derecho. Ver el desempeño de las máquinas virtuales, buscar un backup. Y el backup no solamente es que hace el backup de la máquina virtual, sino que yo podría entrar a gestionar esa máquina virtual y sacar de esa máquina virtual desde un archivo. Entonces, la verdad es que las bondades que nos da Simplity son muchas. Entonces, interfaz intuitiva y sencilla. Es una pestaña más en el vCenter. No tengo que estar creando looms o share o volúmenes ahí en mi almacenamiento. Empodera a los generalistas del centro de datos y a los administradores en todo lo que tiene que ver con máquinas virtuales. Y digamos que la gestión es a través del vCenter, como lo hablaba ahorita. ¿Listo? Aquí algunos números en lo que tiene que ver con Simplivity. 50, y eso digamos que avalado por las compañías que se encargan de analizar y evaluar los distintos sistemas a nivel mundial, ¿no? 51% de los clientes usando Simplivity retiraron los productos actuales de replicación y respaldos porque viene todo incluido, como les mencionaba anteriormente. 70% mejoraron sus tiempos de respaldo y recuperación, según IDC. 57% bajaron sus tiempos de replicación de días a horas e inclusive en algunos casos de minutos. Y aquí están, digamos que las principales bondades que me genera Simplivity en lo que tiene que ver con respaldos. Entonces, respaldos lógicos completos, prácticamente sin
overhead. Otro tema que esto no lo hace nadie, nadie, es garantizado de copia y respaldo de una máquina virtual de 1 tera en menos de 60 segundos. Sí, entonces eso es garantizado por HP. Reducción de RTOs y RPOs a minutos. Disaster Recovery incluido. Protección de datos a nivel de RAIN y a nivel de write. Tenemos protección de datos física, no solamente a nivel de software, sino a nivel de hardware. Entonces, SimpliVity es una solución de hiperconvergencia de nueva generación que entrega grandes bondades para cada uno de ustedes. Acá les estoy mostrando, digamos que cómo se ve la eficiencia de datos de SimpliVity en algunos clientes reales nuestros, digamos que son aquí en Colombia, no es en otro lado del mundo, pues no puedo dar obviamente el nombre del cliente, pero es aquí en Colombia. Entonces, básicamente este cliente tiene 9.9 teras almacenado. Fíjense que ya aquí estamos hablando de un cliente más pequeño, con una eficiencia de datos de 3.9 a 1. Este cliente no está usando los backups. Si usar los backups, esto sería mucho más alto. Es decir, que estos 9.9 teras está usando 3.5 teras realmente, teniendo un ahorro sustancial de 6.5 teras. Entonces, esto nos muestra una vez más la eficiencia que tiene SimpliVity. Aquí hay otro pantallazo de otro cliente. Ya este cliente sí es un cliente grande. Entonces, fíjense, les acabo de mostrar un cliente pequeño. Este es un cliente más grande donde tiene un peta, 1000 teras aquí pues de datos. Esta eficiencia de este cliente, aquí sí tiene ya backups locales guardados. La eficiencia de este almacenamiento, de este sistema de SimpliVity es de 391 a 1. O sea que ese peta o esos 1000 teras los estoy guardando realmente en 3.5 teras, teniendo un ahorro de 1000 teras. ¿Por qué? Porque él está haciendo aquí los respaldos locales, lo que les hablaba anteriormente. Aquí los backups que hace SimpliVity no usa almacenamiento extra. ¿Listo? Bueno, en lo que tiene que ver con escalabilidad, ustedes pueden arrancar pequeños, como lo vemos aquí, con 2 nodos, ¿sí? La conectividad sí tiene que ser a 10 GB, básicamente, ¿sí? Entonces aquí tengo mis aplicaciones, aquí tengo mi sistema anterior y migro eso a mi nuevo sistema de SimpliVity, pongo un nodo adicional y sencillamente voy creciendo. La otra ventaja que yo tengo con SimpliVity es que yo si tengo sistemas que adquirí hace poco, que todavía están vigentes, yo podría interconectarlos a través de los switches a 10 GB y presentar el almacenamiento que tengo con SimpliVity. Todas las bondades que tiene SimpliVity a nivel de almacenamiento, yo podría, digamos que mostrárselas a otros equipos que tengan por fuera de mi sistema. Entonces, aquí resumiendo, aquí es pasar de lo simple a lo inteligente con HCI y SimpliVity. Entonces, cuando hablamos de SimpliVity estamos hablando predictivo, planeación de recursos. Yo puedo predecir cuando la capacidad de un clúster está llegando al 90% y obviamente ahí puedo ir a provisionar recursos. Una sola vista en lo que tiene que ver con visibilidad y analítica, una sola vista de todas las máquinas virtuales en todo mi ecosistema de SimpliVity. En lo que tiene que ver con soporte, la automatización de casos, alertas automatizadas en la salud de mi sistema y detección de problemas y en muchos casos la resolución de los mismos. Lo que hablaba de actualización en un solo clic, ahí estoy hablando de firmware, hipervisor y sistemas operativos en las máquinas virtuales. No disruptivo, no hay caídas de sistema y es muy eficiente con un solo clic. Lo puedo hacer. Respaldos integrados. Yo puedo, fíjense que la mayoría de aplicaciones que ustedes usan, Oracle, SQL, Bing, Microsoft Exchange, etcétera, pueden estar corriendo en una solución de SimpliVity. Y aquí tenemos el sitio principal. Yo puedo tener sitios remotos donde a esos sitios yo puedo mandar réplicas, ¿sí? De las máquinas virtuales como tal. Y eso me sirve como
como también DRP de mi sistema principal. Y adicional a eso, y no menos importante, hablar de un respaldo. Muchos clientes dicen, no, yo no quiero tener el respaldo o los huevos todos los huevos en la misma canasta. Entonces uno dice, bueno, quiero tener mis respaldos por fuera. Yo a través de esta tecnología que se llama StoreOne, que también es de HP, y es un sistema de almacenamiento para backups en disco, desde SimpliVity de manera directa, sin tener que comprar nada adicional y con las mismas funciones que tiene SimpliVity, yo puedo mandar mis backups a una solución de StoreOne como tal. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Protección automatizada y está enfatizada en las aplicaciones. Todo está 100% automatizado y muy simple de gestionar. Costo efectivo, es hasta 7 veces menos costoso que comprar respaldo comparado con respaldos dentro de SimpliVity, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ahorros bien importantes. SLAs en niveles de servicios bastante altos, con lo que les hablaba ahorita de que yo podría respaldar y restaurar una máquina en menos de 1 tera en menos de 60 segundos. Yo creo que por sus experiencias en sus sistemas esto es difícil de lograr. Con SimpliVity está garantizado. Optimizado para el borde, lo que le hablaba, lo que le mencionaba ahorita. Yo puedo tener sitio principal, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, y en los sitios o sucursales podría tener un solo nodo, o si quisiera tener redundancia local, ahí colocaría 2 nodos, pero yo podría inclusive colocar uno, y que esos sitios remotos repliquen a mi sitio principal. Inclusive de mi sitio principal podría mandar respaldos a los sitios remotos sin ningún problema. Entonces, desde 2 nodos tenemos alta disponibilidad. No necesito ser el experto en tecnología pues para administrarlo, entonces, porque es muy fácil de gestionar. Y tengo también la opción de recuperación en multisitio. Yo podría levantar máquinas virtuales del sitio principal en cualquier sitio remoto o viceversa. Entonces aquí reducir costos, de pasar de comprar todo por separado a comprar SimpliVity, me evito comprar todo esto por separado, y aquí con SimpliVity tengo eh, todo incluido, hasta 69% de ahorros, de 10-1 en reducción de dispositivos, eh, en promedio de 47-1 en eficiencia de almacenamiento como tal. Entonces, aquí el mensaje que queremos dejarles con Microhome es que es una solución simple, pero no por ser simple deja de ser óptima. Es una solución muy óptima, fácil de gestionar, con una predictibilidad analítica con InfoSight incluida, y donde vamos a tener ahorros bastante importantes. Listo, ahí cerramos con SimpliVity. Ahora hablemos un poco de la otra solución, porque recuerden que hablamos de las cargas de trabajo. Entonces, cargas de trabajo que son 100% virtualizadas, que no necesito muchas exigencias a nivel de IOPS y de latencias. Hablamos de SimpliVity. Cuando hablamos ya de que necesito más IOPS, menor latencia y algunos temas específicos donde ciertas aplicaciones tienen que correr en almacenamiento externos, entonces tenemos también hiperconvergencia desagregada con Nimble de HCI. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tal si pudiéramos tener la experiencia de la hiperconvergencia, pero para cargas de trabajos que son impredecibles? Pues la noticia es que eso ya lo tenemos con Nimble de HCI, inteligentemente simple, absolutamente resiliente, eficiente y escalable. Y ahorita vamos a ver aquí cómo es esto. Infraestructura diferente, simple para instalar. Se estima que en 15 minutos eso se enraca y ya está funcionando, viene lista de fábrica, simple para administrar, también se gestiona desde el vCenter como lo vimos en SimpliVity, y
todo lo que tiene que ver con administración de recursos lo hago desde ahí, siempre para escalar. Aquí puedo escalar en cómputo por un lado, en nodos de cómputo por un lado, y puedo escalar en almacenamiento a través del Nimble. Simple para soportar. Aquí también incluimos el soporte predictivo con InfoSight y también tenemos la prevención de problemas, tanto en los nodos como en el almacenamiento como tal. Lo que les decía, también se administra a través del vCenter, entonces es definido por software, perdón, autodescubrimiento. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo otros nodos de cómputo, él automáticamente los detecta y lo agrega al clúster de la hiperconvergencia desagregada que tenemos ahí. Los volúmenes son virtuales, la automatización de políticas, la planeación está integrada con revisión permanente del estado de salud y optimización de los recursos como tal, actualización transparente, fácil de escalar y de actualizar también. Entonces, esto es otra solución muy importante para ustedes, nuestros clientes. Aquí, ¿cómo se escala? Lo que les hablaba ahorita, yo puedo escalar independientemente el rendimiento a nivel de procesamiento y la capacidad. En SimpliVity crecemos por nodos, aquí también crecemos por nodos a nivel de cómputo y por bloques de almacenamiento a nivel de almacenamiento, como lo vamos a ver aquí. Casos de uso, consolidación de data center, también podemos tenerlos en oficinas remotas, también sirve para virtualización de escritorio y todo lo que tiene que ver con nube privada. Podemos tener aplicaciones Tier 1 montadas aquí, todo lo que tiene que ver con protección de datos y también todo lo que tiene que ver con pruebas y desarrollo. Viene diseñada para integrarse con las principales nubes públicas, o si quiero tener desborde en la nube, lo puedo tener con Anthos o con AWS, y también con la nube de HP a través de los Cloud Volumes de HP. Con eso tenemos esa movilidad y consistencia de los datos como tal. Entonces, digamos que la hiperconvergencia para cada máquina virtual, ambos son sistemas hiperconvergentes. Uno es para cargas predecibles, el otro para cargas impredecibles, todo gestionado y administrado a través de InfoSight. Entonces aquí está nuestra cartera de hiperconvergencia. A través de Microhome hemos tenido la fortuna de poder ayudar a muchos de nuestros clientes en este tipo de requerimientos y soluciones. Otro anuncio importante es que estas soluciones, tanto SimpliVity como Nimble de HCI, nosotros podemos entregarla en modalidad de servicio a través de un programa que HP tiene que se llama GreenLake. Con Microhome ya tenemos experiencia en hacerlo, ya lo hicimos en una universidad con muy buenos resultados en todo lo que tiene que ver con la implementación, el desarrollo de la misma y consolidando el data center de ese cliente. Estamos pues con las puertas abiertas para escucharlos. Microhome es una empresa que tiene muy buena experiencia y los clientes que Microhome atiende, y lo digo porque lo he escuchado de ellos mismos, son muy bien atendidos, una satisfacción muy alta, siempre está de frente con cualquier situación y es un placer trabajar con Microhome, se los digo por experiencia propia. A través de Microhome, que es uno de nuestros principales aliados y con el que hemos tenido experiencias muy bonitas con algunos de nuestros clientes en la implementación de estas soluciones, estamos dispuestos a apoyarlos, acompañarlos, a hacer el levantamiento de información, revisen
dónde se pueden ubicar ustedes y con mucho gusto con Micro nosotros podemos ayudarlos. Microhome es una empresa seria, responsable, con un alto nivel de satisfacción en los clientes que atiende. Entonces, ojalá ustedes puedan hacer parte, los que no aún lo hacen, del portafolio de clientes de Microhome y que tengamos el placer y el gusto de atenderlos. Como les mencionaba ahorita, estas soluciones podemos entregarlas en modalidad de servicio a través del programa de GreenLake de HP, que es una modalidad de pago por uso, eh, y se asemeja mucho al uso de nube, pero con la infraestructura ideal para cada necesidad, con los requerimientos que ustedes tengan. Y se hace de manera mensual a 36 o a 60 meses, como ustedes lo deseen. Es un servicio que se pagaría como si fuera un servicio de nube, por consiguiente no paga impuesto. Es otro ahorro importante ahí que deben tener en cuenta. Y algo súper importante es que ya Microhome tiene la experiencia de hacerlo. Ya lo hemos hecho. HP como tal tiene varios clientes en la modalidad de pago por uso y Microhome ya tiene la experiencia de haberlo hecho también con excelentes resultados. Entonces, no me queda más que agradecerles por el tiempo, por su disposición, y ahora pues pasamos a resolver cualquier duda o pregunta que tengan. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Javier, muchísimas gracias por compartirnos esta valiosa información. Fue un placer tenerte a ti y a Ingram Colombia como invitados. Esperamos tenerlos nuevamente en ediciones próximas a ti y a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros para hablar sobre más temas de tecnología. En caso de querer conocer más información, pueden contactarse con nosotros en cualquiera de nuestros canales digitales o con su ejecutivo de confianza. Además, si te has perdido de alguna edición de A un Clic con Microhome, podrás encontrarlas todas en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web www.microhome.com.co. Y recuerda, todo está a un clic con Microhome.